Características esenciales de la evaluación. La evaluación debe de ser continua, realizarse antes, durante y después del proceso educativo. Integral, considerando los aprendizajes cognitivos, actitudinales y procedimentales. Flexible, adaptándose a las necesidades de los estudiantes y contextos. Y criterial, basándose en estándares previamente definidos, no solo en comparaciones grupales. Las fases de la evaluación educativa se estructuran en 4 momentos clave. Primero, la definición de objetivos. Segundo, el diseño de instrumentos. Tercero, la aplicación. Y la cuarta, análisis de resultados. Estas etapas permiten que la evaluación sea un proceso sistemático, continuo y orientado a la mejora del aprendizaje y la enseñanza. La evaluación educativa no es solo un mecanismo de control. Es un proceso formativo y transformador. La evaluación educativa no es solo un mecanismo de control, es un proceso formativo y transformador que guía la mejora continua de estudiantes, docentes e instituciones. La evaluación es un proceso sistemático y continuo, no es un evento aislado y generalmente se estructura en 3 fases. Decíamos que las fases de la evaluación son 3. Primero, tenemos la fase de planificación. Esta se da antes de la evaluación. En esta etapa inicial es donde se definen todos los aspectos de la evaluación. Es fundamental para poder garantizar que el proceso sea pertinente y justo. En la definición de objetivos, tendremos que ver qué es lo que queremos evaluar, especificando cuáles son los propósitos, si son certificar, diagnosticar, mejorar. Y los objetivos también los vamos a definir. ¿Cuál va a ser el objetivo de aprendizaje que será el foco de atención? Después vamos a seleccionar criterios y estándares. Aquí vamos a establecer los criterios como son las dimensiones o aspectos a valorar y los estándares que son los niveles de desempeño o la calidad que esperamos en nuestros alumnos. Después tenemos el diseño de instrumentos y procedimientos. Se elige cómo se va a recoger la información. Esto incluye seleccionar o crear instrumentos, ya sean rúbricas, exámenes, portafolios, listas de cotejo y también definir el procedimiento de la aplicación. También vamos a determinar el momento y los agentes. Aquí es cuando vamos a decidir si va a ser una evaluación inicial, procesal o final. ¿Y quién va a evaluar? Si va a ser por medio de una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación. Después pasamos a la segunda fase, que es la fase de recogida y análisis de la información. Esta se da durante la evaluación. En esta fase se implementa el diseño, se recolectan los datos y se procesan para darle sentido. La aplicación de instrumentos se lleva a cabo la recolección de datos siguiendo los procedimientos establecidos, asegurando la objetividad y la confiabilidad del proceso. En la recogida de la información se registran las evidencias del desempeño, conocimientos o actitudes del estudiante o del objeto de la evaluación. En el análisis e interpretación, los datos brutos se cuantifican si son numéricos o se cualifican si son descriptivos. Aquí vamos a comparar los resultados con los criterios y estándares definidos en la fase de planificación para obtener la valoración. Después tenemos la tercera etapa, que es la de juicio, comunicación y toma de decisiones. Esta se da después de la evaluación. Esta fase convierte el análisis de datos en acciones concretas y significativas. Hay que emitir juicios de valor, ya que se van a elaborar conclusiones fundamentadas sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos, identificando las fortalezas y las áreas de mejora. También tenemos la comunicación de resultados. Los resultados y los juicios de valor se retroalimentan a los interesados, ya sean estudiantes, padres, profesores, autoridades. Esto de una manera clara, constructiva y oportuna.
Después tenemos la toma de decisiones. La evaluación finaliza con la implementación de acciones derivadas de los resultados. Esto puede incluir la certificación, la calificación, la modificación del currículo o de la metodología de enseñanza o la planificación de refuerzos. La evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje es un proceso continuo, interactivo y dinámico que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje. Su propósito primordial no es calificar, sino mejorar el proceso de aprendizaje en tiempo real. El educador británico Paul Black la definió magistralmente como que es la que se usa para modificar y adaptar la actividad de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar los resultados. La noción formativa se distingue de la sumativa por los siguientes principios. Primero, tiene un carácter regulador y de mejora. El proceso formativo tiene una función triple de regulación. Primero, una regulación retroactiva o de control basada en los errores pasados para evitarlos en el futuro. Ejemplo, un análisis de un examen corto. La regulación interactiva o en vivo ocurre mientras el estudiante está ejecutando la tarea. La intervención inmediata del docente ante una dificultad podría ser un ejemplo. Luego tenemos la regulación proactiva o la autorregulación. Esta prepara al estudiante para gestionar su propio aprendizaje en tareas futuras. Es el objetivo final, donde el estudiante toma conciencia y ajusta su propio proceso. Después tenemos el énfasis en la retroalimentación, también llamada feedback. Este es el componente más vital. La retroalimentación formativa debe de ser oportuna, ya que es entregada lo más pronto posible para que en realidad tenga efecto. Específica, centrada en la tarea y en los criterios de éxito, no solo si está bien o está mal. Tiene que ser orientadora, señalando los pasos a seguir para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado. Después tenemos la participación activa del estudiante. La evaluación formativa promueve la metacognición y el aprendizaje profundo. Los estudiantes se convierten en agentes activos a través de la autoevaluación, donde juzgan la calidad de su propio trabajo con base en diferentes criterios, o la coevaluación, donde evalúan el trabajo de sus pares, lo que les obliga a interiorizar los estándares de calidad. La evaluación formativa transforma el rol del docente de un simple calificador a un arquitecto del aprendizaje, utilizando la información recogida no para poner una nota, sino para intervenir pedagógicamente y asegurar que cada estudiante alcance su máximo potencial. Planificación de la evaluación. Esta es la fase más crítica, ya que determina la validez, la fiabilidad y la pertinencia de todo el proceso posterior. La planificación no es solo una lista de tareas, sino un diseño estratégico que vincula intenciones pedagógicas con evidencias de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos el aseguramiento de la validez. Aquí debemos de planificar garantizando qué es lo que se mide, que es nuestro objeto de la evaluación, y este se alinee directamente con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje establecidos en el currículo o la unidad didáctica. El aseguramiento de la fiabilidad. Aquí se establecen los mecanismos y criterios para que la evaluación sea consistente y los resultados no dependan del evaluador o del momento. Debe de haber también transparencia y equidad. Al definir criterios e instrumentos antes de la aplicación, se comunica de una manera clara a los estudiantes qué se espera de ellos, haciendo el proceso justo. La planificación se articula en torno a 5 preguntas fundamentales que deben responderse antes de iniciar cualquier actividad evaluativa. Primero, ¿para qué evaluar? Esto viene siendo la función y el propósito.
Se debe definir la función principal de la evaluación, ya sea diagnóstica o inicial, y aquí vamos a identificar los conocimientos previos, prerequisitos y posibles ideas erróneas al inicio del proceso. Si lo hacemos formativa, va a ser procesal y esta nos sirve para regular y mejorar el aprendizaje y la enseñanza mientras el proceso está en curso. Y también tenemos la sumativa, que es una evaluación final. Esta nos sirve para calificar, certificar o hacer un balance final del logro de los objetivos al término de un periodo. Después, el número 2, tenemos que evaluar. ¿Cuáles son los objetos y los criterios? Este paso es la base de la validez, ya que implica desglosar los objetivos de aprendizaje en aspectos medibles. Tenemos el objeto de evaluación. Hay que definir si el foco serán contenidos conceptuales, que sean de conocimiento, procedimentales, que serían habilidades y destrezas, o actitudinales, que son valores y actitudes. Vamos a definir los criterios de evaluación. Estas son las reglas que se utilizarán para valorar la calidad de la respuesta o el desempeño y se derivan directamente de los estándares de aprendizaje. Y veremos también cuáles son los indicadores de logro. Estas son manifestaciones observables y medibles que demuestran el cumplimiento del criterio. Por ejemplo, si el criterio es resuelve problemas complejos, un indicador sería identifica correctamente las variables del problema. Tercer pregunta, ¿con qué evaluar? Aquí nos referimos a los instrumentos y a las técnicas. Se van a seleccionar y diseñar las herramientas para recoger la información de acuerdo con el objetivo a evaluar. Si vamos a evaluar conocimiento, podríamos utilizar exámenes escritos, pruebas objetivas, ya sean de opción múltiple o de cualquier otro tipo y mapas conceptuales. Si lo que nosotros queremos evaluar son los procedimientos o las habilidades, podemos emplear rúbricas, listas de cotejo, escalas de valoración, portafolios de evidencia. Si lo que pretendemos evaluar son las actitudes o los valores, tendríamos que utilizar escalas de observación, registros anecdóticos, cuestionarios de opinión. Número 4. ¿Cómo y cuándo evaluar? Aquí con esta pregunta vemos los momentos y la logística de la evaluación. Aquí se van a definir los aspectos operativos y logísticos. Los momentos, hay que establecer el calendario de aplicación al inicio de la unidad, a la mitad, al final, etc. También cuál es el contexto de aplicación. Decidir si la evaluación será individual o grupal, con o sin apoyo material. ¿En qué entorno se va a dar? Si va a ser en un aula, en un laboratorio, en un campo, ¿en dónde vamos a hacerlo? Luego tendríamos la ponderación, que es asignar el valor, el porcentaje de la nota final a cada instrumento o actividad. Después tenemos el número 5. ¿Quién evalúa? ¿Cuáles serán los agentes evaluadores? Aquí se va a definir la participación de los diferentes actores. Si va a ser una heteroevaluación, el docente va a evaluar al estudiante. Si es una autoevaluación, el estudiante se evalúa a sí mismo. Si es una coevaluación, los estudiantes se evalúan entre sí. Una planificación sólida va a crear un contrato de evaluación claro para todos los participantes, asegurando que la evaluación sea una herramienta de mejora y no solo una sentencia final. Permite al educador justificar por qué se utiliza un instrumento, qué es lo que se espera y cómo se van a utilizar los resultados.
Evaluar para planificar. Esta frase encapsula la esencia del ciclo de mejora continua y la función más importante de la evaluación en la práctica educativa, que es la toma de decisiones pedagógicas. No se evalúa solo para asignar una nota, sino para obtener información que alimente y ajuste la planificación futura. El ciclo de retroalimentación evaluar para planificar es un principio que implica que los resultados de la fase de recogida y análisis no marcan el fin del proceso, sino el inicio de una nueva fase de planificación. Primero, tenemos la evaluación como diagnóstico continuo. La información recogida a través de las evaluaciones, ya sean diagnósticas, formativas, nos van a actuar como un mapa del estado actual del aprendizaje. Nos van a decir dónde están los estudiantes, cuál es la identificación del nivel actual de su competencia, de su conocimiento y de sus habilidades. ¿Cuál es la brecha? Vamos a detectar las áreas donde el desempeño real difiere del desempeño esperado o de nuestros criterios de logro que tenemos establecidos. ¿Por qué ocurre? Este es el análisis de las causas de los errores y las concepciones erróneas comunes. Después, número 2, tenemos la planificación informada por la evidencia. Los datos de la evaluación deben usarse directamente para ajustar o rediseñar la próxima planificación didáctica. Aquí, si nosotros detectamos un bajo rendimiento general, tendríamos que reestructurar la secuencia didáctica o reenseñar el contenido utilizando una metodología diferente. Ejemplo, pasar de la exposición frontal al aprendizaje basado en problemas. Si nosotros tenemos errores comunes específicos, tendríamos que planificar una intervención focalizada o diseñar actividades de refuerzo centradas en esa habilidad o concepto preciso. Ejemplo, crear un mini taller de 3 sesiones sobre la correcta aplicación de la fórmula en la que nos está fallando el grupo. Ahora, si nosotros encontramos un logro alto y consolidado, tendríamos que planificar la aceleración y la profundización del contenido para ese grupo o individuo, proponiendo proyectos más complejos o actividades de extensión. Ahora, si llegamos a identificar los estilos de aprendizaje, entonces vamos a incluir una mayor variedad de recursos y actividades en la planificación que atiendan a las distintas necesidades. Por ejemplo, integrar videos, manipular materiales, realizar debates. ¿Cuál es el valor de la planificación flexible? Bueno, evaluar para planificar promueve un modelo de enseñanza flexible y adaptable, donde el currículo no es un guión fijo, sino un marco de referencia que se moldea constantemente con base en la realidad del aula. Esto transforma al docente en un investigador de su propia práctica, quien utiliza la retroalimentación de los estudiantes para mejorar continuamente la eficacia de sus estrategias. Tarea. Realizar un formato de autoevaluación. La extensión máxima será de una cuartilla. El valor del trabajo es 25% sobre la calificación de la materia. La fecha de entrega es mañana jueves 11 de diciembre a las 11:59 de la noche. El formato de entrega es en archivo PDF. El lugar de entrega es la plataforma Studi. Hay una penalización de un 10% por entregarlo en un formato diferente. Ahora, no se reciben trabajos fuera de tiempo ni por medios distintos a la plataforma.
La premura en la entrega del trabajo es porque el cierre de la materia y entrega de calificaciones la tengo que hacer el viernes 12 de diciembre al finalizar la sesión. Por lo tanto, no podemos dar mayor tiempo para realizar este trabajo.